Muy bien, ya estamos transmitiendo en Facebook, entonces esperamos unos minutos más para poder comenzar. A las 6 en punto daré otro anuncio para determinar si empezamos o damos unos minutitos. Gracias por esperar. Hola, hola. Hola William, soy Gabriel. Hola William, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ah, en el balconcito. Muy bien, perfecto. Estoy abajo de un tragaluz. ¿Cómo están? Muy Gabriel, ¿cómo bien, estás? gracias William. ¿Qué Estamos tal, William? casi listos para empezar. Vamos a dar nada más unos minutos. Ahorita ya se está transmitiendo en vivo en Facebook. Ok. Entonces, y tenemos ya algunos espectadores en Zoom. Por lo general, la mayor parte de los participantes siempre están en Facebook, pero Ok. vamos a dar unos minutitos para Vale. comentar y dar las instrucciones generales. Sí, necesito ir por una cosa antes de que empecemos. Ahorita Claro, regreso. claro, adelante. Desde aquí, desde Zoom, ¿la puedes conectar a Facebook? ¿O es... Sí, es automáticamente lo publicas, puedes publicarlo en YouTube también en vivo. Es que Facebook es más dinámico, ¿no? Me parece que para este tipo de cosas es mejor. Así es. Muy bien. Listo. Muy bien. ¿Ya tienen una fecha de regreso en Colima? Pues andamos más o menos siguiendo lo que comenta la UNAM, lo que comenta la UDG, más o menos igual, Gabriel. Sí. ¿En la UNAM, William? Sí. Vamos pateando la pelota cada 15 días. Exactamente. Además, ahorita el último aviso que dimos es hasta el 30, pero las vacaciones de verano oficialmente empiezan el 3, o sea, de julio. Entonces, de ahí yo creo que vamos a ir hasta final de julio. ¿Ustedes cómo van en semestre, Gabriel? Pues también pateando la pelota y como es muy difícil confiar en la información, pues hasta que no veamos una tendencia a la baja en contagios, independientemente de los semáforos, creo que vamos a volver. Así es. Es como de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo estos otros. Algo así. Algo así. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo cuánto quieres que dure, Refo? Por ahí de una hora, William. No. Ok.
más o menos. Muy bien, tú nos vas diciendo. Ser bastante cuidadosos con eso, pero sí cuidando que no se extienda por siempre, ¿no? Porque Sí. 1 hora creo yo que sería suficiente. Ok. Ya son las 6 de la tarde. Yo sugiero que demos unos minutitos, poquitos nada más, para que la gente se alcance a conectar y pueda agarrar al menos las instrucciones y sepa cómo participar. De cualquier manera, en Facebook yo también a través de los comentarios pongo más instrucciones, pero si no les importa, nos esperamos unos 2-3 minutos para comenzar. Muy bien. Muy bien. Para que no estuviera tan vacío, yo invité a mi familia. Excelente. Muy bien. Muy bien, pues entonces voy a dar por comenzada la sesión. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Este conversatorio es organizado por el Dual CP Institute of High Energy Physics de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima en coordinación con la Coordinación General de Investigación Científica también de la Universidad de Colima. El Dual, como conocemos a este instituto, fue fundado en el 2006 y es un instituto virtual dedicado a la promoción de la física de altas energías más allá del modelo estándar en la comunidad científica mexicana. Participan o han participado personas, desde luego, de la Universidad de Colima, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad del Estado de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y más recientemente del TITS, que es el Instituto de Estudios Teóricos de Tepatitlán en Jalisco. Este es el segundo evento que organizamos en esta época de pandemia y esperamos tener muchos más. Así que otra vez les agradezco su presencia. El día de hoy tenemos el conversatorio titulado La investigación científica en las instituciones de educación superior públicas y nos acompañan, participarán con nosotros William Lee Alardín y Gabriel López Castro, quienes ellos en breve nos dirán quiénes son y nos darán sus opiniones acerca de varias preguntas y temáticas relacionadas con el tema central. El formato y las instrucciones para tanto quienes van a conversar como la audiencia en general son las siguientes. Yo como moderador lanzaré una serie de preguntas detonadoras que tienen la intención de ir generando una discusión entre nuestros ponentes. Voy a pedirles respuestas de manera alternada y el público puede mandar propuestas de preguntas por chat, ya sea a través de Zoom, si están conectados en Zoom, o en Facebook. Pretendemos que la duración de este conversatorio sea aproximadamente 1 hora, así que evidentemente si suceden o surgen muchas preguntas, habrá algunas que no podrán contestar ellos de manera directa, por lo que yo me encargaré de guardar todas las preguntas, hacérselas llegar a ellos para que después, cuando ellos puedan, nos manden las respuestas y yo publicarlas en un blog que haré público. Entonces, sin más preámbulo, damos por comenzado este conversatorio. Y vamos a hacerlo de la manera, creo yo, que más nos conviene y es pedirle a nuestros ponentes que nos digan quiénes son, qué hacen
Y algo que me gustaría que comentaran para ir poniendo el ambiente en la discusión es cómo es que ellos de manera individual se acercaron a la ciencia. Y empezamos con William. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy William Lee, soy físico, estudié en la Universidad Nacional, hice un posgrado fuera de México en astrofísica, soy investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional, fui director ahí y ahora soy el coordinador de investigación científica de la universidad desde hace 5 años, no es cierto, 4 años y medio. Y yo me acerqué a la investigación porque pues, me gustaba la astronomía desde chiquito y me metí a estudiar física básicamente porque quería hacer astronomía y astrofísica y logré cumplir ese sueño. Entonces me considero muy afortunado. Muy bien, gracias, William. Gabriel. Sí, Fefo, pues muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto compartir este conversatorio con William, que tiene una gran experiencia en conducir la investigación científica, en coordinarla en la UNAM. Y pues son de las ventajas que tiene esta pandemia, ¿no? Que nos podemos poder sacar el tiempo para reflexionar un poco sobre estos problemas tan importantes y que nunca nos damos el tiempo. Bueno, yo soy físico teórico de partículas elementales o física de altas energías y más concretamente mi investigación se relaciona con los aspectos del llamado problema de sabor en la física de altas energías, que básicamente tiene que ver en cómo entender el origen y la diversidad de las partículas elementales y de todos los procesos que están asociados a ella. Me desempeño como investigador en el Departamento de Física del CIMBESTAF en Ciudad de México, porque tenemos varias sedes. He desarrollado aquí mi carrera desde hace 31 años y actualmente me desempeño como secretario académico del CIMBESTAF y me encargo de todo lo que tiene que ver con la gestión del personal académico, de la investigación, del posgrado y la difusión y comunicación de las actividades que hacemos. Bueno, yo, a diferencia de William, nací en un pueblo pequeño del estado de Oaxaca, viví ahí hasta los 15 años, en el estado de Tehuantepec. En ese lugar no había estudios más allá de la secundaria, y pues quedarse ahí significaba dedicarse al trabajo duro del campo. Creo que de las primeras cosas que me impactaron de la ciencia y por las cuales me acerqué a ello, pues fue desde casa. Mi papá era el radiotécnico del pueblo, componía radios, televisores, consolas, aparatos de sonido. Y pues eso de ver cómo un aparato en el cual estaban conectados diodos, resistencias, bobinas, uno se podía conectar con el mundo y sintonizar estaciones, pues era algo que era un reto para mí entender. Y la segunda fue que en julio del 69, en uno de esos televisores que había reparado, mi papá puso la llegada del hombre a la luna. Y pues de eso realmente fue algo que me impactó. Soñé durante mucho tiempo que iba a ser astronauta, leía lo que me caía al respecto, pero pues se quedó en eso. Y ya posteriormente pude ir a la Universidad Autónoma de Puebla, donde iba con la intención de estudiar medicina, pero otra vez me encontré con buenos profesores de física y matemáticas quienes me desviaron del camino y así pude seguir una carrera ahí mismo en la UAP y después hacer un doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Muy bien. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, entonces, para empezar a brincar un poquito ya en el tema central, ya que les conocemos un poco mejor, yo iniciaría con una pregunta, es una pregunta muy general y obviamente ustedes podrán acotarla a lo que ustedes consideren, pero quiero hacer la siguiente pregunta.
Y empezaría William. ¿Quién hace ciencia en México? ¿Quién hace, se cortó la segunda parte de la... ¿Quién hace ciencia en México, dijiste? Sí, sí. ¿Quién hace ciencia en México? Bueno, yo creo que, digamos, a nivel, si quieres una respuesta a nivel de las organizaciones que hacen ciencia, yo creo que hay varias redes institucionales que se han constituido en los últimos 40 años, más o menos. Una muy importante es la red de los Centros Públicos de Investigación de CONACYT, que de hecho varios de los centros son más viejos que la red, porque empezaron a crearse por razones circunstanciales, disciplinarias, locales, ¿no? Están por todo el país y se constituyeron como una red ya más organizada después. Entre los más viejos están el CICESE en Ensenada, el INAOE, entre otros, no quiero hacer una lista exhaustiva, y tienen bastantes más años que la red como tal, ¿no? Y es un grupo muy interesante porque es multidisciplinario, atacan cosas que van desde la ciencia básica hasta las cadenas de producción en diferentes temáticas y son muy fuertes y creo que son muy importantes. Y dependen directamente del gobierno federal. Yo creo que es un sistema que va desde las ciencias sociales hasta las ingenierías, la biología, absolutamente todas las áreas. Y es muy importante preservarlo, consolidarlo, fortalecerlo. Otra red muy importante es la de Sinvestaf, que es la que le toca a Gabriel, ¿no? Porque el Sinvestaf también empezó en un lugar y se fue extendiendo y ahora también tiene una gran cantidad de sedes en diferentes lugares del país dedicadas a diferentes temáticas. Entonces, es una red que también es del Estado, depende a través de un órgano distinto que los centros CONACYT, y para hacer la investigación. Y la otra es, digamos, la red de universidades públicas estatales, que tienen, además de la vocación y la obligación y la misión de hacer ciencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico, pues la función primordial es la educación, ¿no? Pero ese es un entorno donde tiene que haber estudiantes, investigadores, desarrollo tecnológico, difusión de la cultura. Para esto, a mí me toca la parte de eso en la UNAM, pero me toca nada más el subsistema de investigación científica, porque hay un subsistema de humanidades y ciencias sociales y muchísimo trabajo en facultades y escuelas. Entonces, yo diría que la interacción en cada uno de estos sistemas tiene sus particularidades y sus peculiaridades, es un poco distinta en cada uno, pero se hablan muchísimo entre ellos y eso es súper importante. Hay colaboraciones muy fuertes entre los diferentes grupos, entre los del Sinvestaf, los de centros públicos, las universidades, y todos contribuyen y creo que es algo que se tiene que fortalecer. Yo diría que la ciencia que se hace, todavía no estamos en una situación donde se aplica y se desarrolla toda la tecnología que se podría. Creo que es uno de los grandes pendientes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos yo vería así el panorama, y si lo cuentas por miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pues anda por ahí de 30,000 personas, lo cual para un país de 120, no sé cuántos millones llevamos, 125 más o menos a estas alturas, es insuficiente a todas luces para el tamaño, la diversidad y las necesidades del país. Entonces, hay un sistema, ha tenido una trayectoria importante, requiere fortalecerse todavía muchísimo más y requiere crecer muchísimo más. Es la primera cosa que diría. Gabriel, ¿quisieras comentar algo al respecto? Bueno, sí, yo creo que ya William lo mencionó, la parte más importante, pero pensando en que pudiera haber personas en el público que no están relacionadas con la ciencia, pues quisiera comentar brevemente que hacer ciencia significa ampliar los horizontes del conocimiento que tenemos sobre el universo que nos rodea o la sociedad que nos rodea. Y para esto quienes la practican pues se hacen preguntas y tratan de dar respuestas a ese horizonte que no conocemos, más allá del cual no conocemos mucho. A veces esa práctica puede generar nuevas oportunidades de progreso social o económico, pero como decía Feynman, no es esa la razón por la cual se hace ciencia, ¿no? Ya si nos pusiéramos mucho más exigente,
Y esto lo comento porque todavía hasta hace algunos años en algunos sectores de la comunidad, e incluso en el Sinvestaf, se pensaba que hacer reportes internos de investigación era hacer ciencia. Entonces, otra forma más exigente quizá de definir lo que significa hacer ciencia es pues, identificar problemas que son trascendentes y originales y a los cuales queremos encontrarles respuestas que son también trascendentes y originales. Y esto requiere un nivel de especialización muy alto de quienes la practican, pero también el uso de equipos y de herramientas para poder llevarlo a cabo de una forma competitiva, o sea, de que dé lugar a resultados de impacto y trascendente. Y aquí es donde el asunto se vuelve más complicado porque necesitamos que alguien financie la investigación. Y entonces hacer ciencia también significa dedicar una enorme cantidad de tiempo para planear y diseñar la investigación, pero también para gestionar los recursos para hacerla. Ya William mencionó que la investigación se hace principalmente en las instituciones públicas, las instituciones de educación superior y las redes de centros de investigación. Y a diferencia de los países más desarrollados, en México el sector privado o las instituciones del sector privado no están tan inmiscuidas como las instituciones públicas. Tampoco las empresas a veces tratan de hacer innovación tecnológica que les produzcan un beneficio económico, pero si vemos la cantidad de nuevo conocimiento dado a conocer a través de publicaciones, pues vemos que es casi inexistente. Eso es lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Eso me lleva, los comentarios que hacen, me lleva a pensar en lo siguiente. Menciona William que tomando en cuenta el sistema nacional como un parámetro que nos da un orden de magnitud de las personas que hacemos o participamos en la comunidad científica en el país, el comentario que haces tú de que, por ejemplo, el sector privado o las empresas, no hay digamos, un enorme auge en comparación con lo que se hace en primer mundo, me lleva a pensar que es importante analizar cuál es la situación que tiene, en la que vive la comunidad científica en el país. Seguramente enfrenta retos en este momento y ha enfrentado durante toda su historia, pero cuáles creen ustedes que sean los retos más importantes para la comunidad científica en el país y cuál es el estado de esa comunidad? Gabriel, si quieres comenzar. Sí, bueno, creo que solo yo me perdí una parte de tu comentario, te vi entrecortado, pero creo que la idea de la pregunta más o menos la tomé. Bueno, yo empezaría diciendo que, para ponerlo un poco en contexto, que a lo mejor en México se hace ciencia desde la colonia y de principios del siglo pasado, pero realmente la institucionalización de la ciencia en México es mucho más reciente, quizá unos 50 o 60 años. De hecho, hay un parteaguas ahí cuando el CONACYT decide emprender la formación de investigadores y dar un apoyo ya de manera más sostenida a la realización de investigación científica. Pues luego viene otro periodo, a lo mejor de los años 80 y 90 del siglo pasado, donde hay un proceso de consolidación, hay un proceso de crecimiento de los grupos de investigación en las universidades y también la creación de más centros de investigación. Y finalmente, en los últimos 20 años, quizá ya hay una explosión de formación de nuevos investigadores y publicaciones en revistas de circulación internacional, producto quizá de ese proceso que se inició anteriormente, pero también donde los requisitos que puso el Sistema Nacional de Investigadores para poder subsistir como tales,
tuvo un impacto más que una política de Estado que dijera, bueno, vamos a resolver tales y cuales problemas y necesitamos que se desarrolle el país. Entonces, nada más para dar una idea, entre el año 2000, el Sistema Nacional de Investigadores tenía 7,000 miembros y ya para este año pues rebasa los 30,000. Entonces hay una masa crítica que ha aumentado, pero siento yo, y pues aquí sí sería bueno discutirlo, que aún no refleja los logros de gran importancia que esperaríamos o el impacto mundial que esperaríamos que tuviera. Creo que en la actualidad se hace muy buena investigación, competitiva por unos pocos grupos, quizá más como un resultado de un esfuerzo individual y no un reflejo de una planeación o organización a nivel nacional, ¿no? Hay casos muy exitosos en astronomía, medicina. Digo, no es porque esté William aquí, pero nuestros astrónomos son como nuestros cineastas, ¿no? Muy reconocidos en el mundo, en medicina, en física, en biotecnología, por poner unos ejemplos, ¿no? Sin embargo, los proyectos de gran envergadura, que significa que poder resolver problemas complejos que tengan trascendencia e impacto, es algo que pienso que no se ha logrado todavía. Y pues es un problema que no superamos, ¿no? El trabajo en equipo en el país. Bueno, por otra parte está el asunto de los estímulos institucionales para la investigación. Esto pues, ya está bastante estudiado. Estos han creado ciertos hábitos para publicar, para colaborar, para formar estudiantes, que como que han venido a desvirtuar un poco el arte de hacer ciencia, ¿no? De buscar esas respuestas trascendentes a preguntas trascendentes. Quizá aquí, si existiera un sistema nacional de evaluación de expertos nacionales y externos que se tomara el tiempo de evaluar las ideas de los proyectos y sus resultados, hacer recomendaciones de hacia dónde ir, qué ajustar, qué desarrollar, qué criterios usar para contratar nuevo personal, que a veces también es un vicio que arrastramos, podríamos construir una ciencia que fuera más competitiva y visible internacionalmente. Y bueno, finalmente pues quisiera comentar que el panorama no luce muy alentador. En los últimos años pues existe la tentación de promulgar una ley que quiere centralizar la investigación y el control de los recursos y eliminar también la existencia de organismos autónomos de consulta que son muy importantes, ¿no? La situación económica se ha vuelto un poco complicada. En las instituciones como el Cinvestav, que dependen del gobierno, pues han tenido la amenaza, creo que ya lo hemos sorteado en este momento, de recortes presupuestales, pero también de meterse en la autonomía del ejercicio de los recursos. Y finalmente las universidades pues de los estados pues viven esa incertidumbre de que el rescate financiero que cada año se daba para cubrir prestaciones, pues ya el año pasado no ocurrió. Entonces yo esperaría, ya para terminar, que pues esta situación de escasez e incertidumbre en la que estamos a futuro no se refleje en que nuestros jóvenes más prometedores y otros que en su momento fueron atraídos por las buenas condiciones que había en México, o relativamente buenas condiciones, pues tengan que emigrar, ¿no? Eso es lo que diría al respecto. William. Sí, pues son muchas cosas. Yo empezaría por lo último que dijo Gabriel, que tiene que ver con los estudiantes. Porque está detrás de todo el problema que es como yo lo veo, de tener un horizonte de largo plazo
y prever las cosas en ese plazo. La investigación en el área que tú quieras no se realiza en un plazo corto, mucho menos en un sexenio, que son los ciclos en los que funciona nuestro país. Los más largos, porque luego los municipales son de 3. Entonces, sin una perspectiva, una planeación, una necedad, si quieres, para definir y evaluar las cosas en un plazo largo, es muy difícil avanzar. Y lo de los estudiantes lo digo porque hemos tenido durante muchísimos años una situación donde no hay una congruencia entre los objetivos y las acciones para financiar ciertas cosas y dónde se ponen las prioridades en otra. Y me parece que son cortocircuitos bastante ridículos. Un estudiante tarda, si todo va bien, 2 años en hacer una maestría, bueno, 4 años en hacer una licenciatura, o 5 si le pones una tesis, 2 en hacer una maestría y 4 más en hacer un doctorado, ya llevas 10, ¿no? Frecuentemente han tenido becas. El CONACYT ha dado becas de posgrado durante mucho tiempo, tanto nacionales como extranjeras, pero no hay un seguimiento para la creación de infraestructura, laboratorios, plazas, instituciones para absorber a los mejores de esa gente. Y yo no estoy diciendo que se tenga que absorber al 100% de esos graduados en la academia. Una de las cosas que no hacemos es justamente que no hay esa absorción de ese talento por el sector productivo en el país, que es la gran diferencia cuando lo ves con países desarrollados. Pero sí tienes que tener por lo menos lugar para absorber a los mejores y a los que lo quieren hacer. Hay gente que no quiere estar en la academia porque lo que quiere es hacer dinero, está bien. Hay gente que quiere estar en la academia y debería de tener oportunidades. Y nos faltan esas oportunidades. Y lo que ha faltado es constancia. En todas estas décadas que dice Gabriel, si el vaivén es demasiado fuerte, pues las personas no ven una certidumbre de que si le entran a una cierta cosa va a haber algo que les permita por lo menos llevar una vida decorosa cuando tengan una familia y estén en otra etapa de su vida. Y si eso no sucede, pues no es sorprendente que no haya un flujo suficiente de personas que se interesen en esto. Entonces, ahí voy con el asunto de no usar bien los recursos. ¿Para qué se pagan becas si luego no se prevé tener plazas para esas personas? Ha habido intentos. El programa de cátedras CONACYT de los últimos años, que empezó en 2000, creo que llegaron en 2014 los primeros, yo creo que fue una iniciativa en la dirección correcta, pero requiere de continuidad y requiere que las personas que llegaron, que ya han demostrado con su trabajo que tienen talento, que tienen dedicación, que tienen compromiso, que se puedan absorber de alguna manera en las instituciones de educación superior. Y no hay esa certidumbre, no está bien. Los proyectos de gran envergadura, yo creo que pueden servir, además de el aspecto de que este proyecto es importante para esta disciplina porque está buscando esto, ¿no? Esta respuesta, pueden servir como catalizadores para muchas otras áreas, en particular para generar lazos con la industria y con el sector productivo. Tampoco hemos sabido darle continuidad a esas cosas en proyectos grandes. Para el tamaño de la economía que tiene México, deberíamos de tener varios proyectos de ese tamaño. No estamos en el top, digo, depende qué midas y cómo lo mides, pero indicadores económicos en población, estamos en el top 15 o 10 o 12 en el mundo en varias cosas. Algunas buenas y otras malas, pero bueno. Y en ciencia estamos muy atrás de eso. No corresponde. Y eso, yo creo que el problema fundamental es una falta de horizonte de ciencia, que tiene que ser de por lo menos 20 años o 30. El gran descubrimiento de las ondas gravitacionales que sucedió en los últimos 5 años, del LIGO, del proyecto en Estados Unidos, pues eso yo no sé cuántas administraciones del National Science Foundation fueron, pero fueron por lo menos 25 años de desarrollos incrementales hasta llegar a una cosa que fue lo que fue. Pero la constancia es lo que te da sus resultados. Digo, es un proyecto gigantesco, no estoy diciendo que México tenga que hacer 5 de esos, pero te da un ejemplo de lo que puedes hacer si planeas las cosas en el largo plazo. Y los mecanismos institucionales para tener esa planeación de largo plazo son lo que no tenemos. Y sobre el financiamiento, el financiamiento del Estado tiene que ser un fondo estable a partir del cual se generen los crecimientos a otros lados. Cuando se dice que no, que en otros países
en realidad el sector privado invierte 2 a 3 o 4 veces más que el gobierno, es cierto. Pero así llegan al 4% del Producto Interno Bruto, porque el Estado sí invierte entre 0.5 y 1 o más. Y claro, si le agregas lo del privado, ya. Nosotros jamás hemos llegado arriba del 0.6 del PIB. Y si eso no cambia, pues sí va a ser muy difícil tener una perspectiva distinta. Entonces, yo veo que hay un sustrato muy útil y muy fuerte para despegar a ciertas cosas, pero sí requiere de una continuidad en un plazo más largo, por la que hay que pelear y hay que insistir y hay que necear para que eso suceda de manera abierta y discutida entre todos, ¿no? Eso dejaría por ahora. Gracias, William. Sí, eso me hace pensar en lo siguiente. Hablamos de una masa crítica, hablamos de que hace no muchísimos años había nada más 7, 10 mil personas, ahora somos 30,000. Sin embargo, eso sigue siendo extremadamente pequeño, hay que reconocerlo. En realidad estamos muy lejos de una masa crítica, creo yo. Uno de los argumentos también que acaba de salir en la discusión de ustedes es de que existe esta como falta de coordinación en el hecho de que por un lado queremos apoyar a que jóvenes se dediquen a la ciencia y por otro lado no se generan las oportunidades para que ellos se desempeñen laboralmente. Y creo que es bastante tentador caer rápido en el argumento de que a diferencia de otros países, acá en el mundo empresarial todavía no se ha dado, no se ha abierto ese mercado laboral. Y concuerdo, pero siguiendo en la analogía con otros países, sobre todo a los que hacemos alusión cuando decimos esto, y por el tema que estamos tratando y que define nuestro conversatorio, en esos otros países, cuando analizamos las universidades públicas y privadas, un gran porcentaje, y estoy hablando más de la mitad, de sus profesores que dan docencia desde nivel licenciatura y posgrado son investigadores científicos de nivel. Eso es algo que en nuestro país tiene muy poco tiempo desarrollándose. La razón por la que están ustedes dos en este momento fue o es de que ustedes de alguna manera representan a sus instituciones en el ámbito de la investigación científica y que son dos instituciones dentro del marco de educación superior que son preponderantes en nuestro país. Pero nuestro país tiene al menos una universidad pública en cada estado del país y sus realidades son bastante, digamos, quisiera decir folclóricas, pero nada más voy a decir diversas. En realidad, si la comunidad científica y lograse generar un verdadero interés, tanto en la sociedad como en los tomadores de decisiones, de posicionar a la ciencia como un elemento de desarrollo integral, sería quizá importante ver qué podríamos hacer para que las instituciones de educación superior públicas abrieran su mercado. Es decir, plazas sí hay, simplemente no se las dan a los investigadores. Y bueno, eso ha ido cambiando, diferentes instituciones han crecido de diferente manera, pero creo que ese es un reto muy importante. Entonces, ustedes como punta de lanza en ese sentido, que así es, porque aunque en la provincia nos duela reconocerlo, CINVESTAB y desde luego la UNAM son las instituciones que de alguna manera tienen más influencia en el ámbito científico nacional y desde luego en cualquier acercamiento a una política pública eventual que tenga que ver con ciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes que podemos hacer como comunidad científica para posicionar la ciencia como un elemento importante para el desarrollo del país? Nos queda claro que hay muchos problemas, pero muchos de estos problemas que a nadie le interesan. Y cuando digo nadie, son los tomadores de decisiones. ¿Qué creen ustedes que como comunidad científica podríamos hacer? Gabriel. Bueno, pues la respuesta corta es que muy poco, si no nos coordinamos con quienes toman las decisiones, ¿no?
al país, yo creo que la gran pregunta que sigue abierta después de muchas administraciones federales es, ¿para qué quiere el Estado la educación y la ciencia en el país? ¿Sí? ¿La quiere para entretenernos solamente? ¿La quiere para tener una sociedad educada, crítica y que sepa en dónde está y cómo interpretar el mundo que le rodea y los sucesos que ocurren a su alrededor? ¿O queremos una ciencia para desarrollar una ciencia para tener un liderazgo en ciertas especialidades? Y si valoramos a la cultura y la ciencia como parte de la cultura, ¿qué tan importante consideramos hacer contribuciones trascendentes al conocimiento? ¿Queremos la ciencia y la tecnología para resolver problemas nacionales? Y tenemos muchos, ¿no? En alimentación, en salud, en empleo. ¿O la queremos seguir sosteniendo para que se estén ahí entreteniendo? ¿Sí? ¿O la deseamos realmente como un motor del desarrollo económico? Y creo que hay países con experiencias muy recientes que han mostrado de manera fehaciente que estimular la ciencia y la tecnología, pues produce dividendos, ¿no? Creo que el caso que siempre salta es el de Corea, ¿no? Quedar destruido después de una guerra y en 40 años tener a la Hyundai, a la Samsung, a las empresas automotrices, a LG, pues son una muestra de que esto es un detonante del desarrollo económico. Y realmente nunca ha habido una respuesta por parte de las administraciones a estas preguntas fundamentales, ¿sí? Ni para la educación y menos todavía para la ciencia y la tecnología. Incluso cuando nos vienen a contar de las convocatorias de problemas nacionales y problemas de frontera, pues el nombre está muy bien claro, ¿no? Es resolver problemas nacionales y abordar problemas en la frontera del conocimiento, ¿sí? Y al final terminan siendo convocatorias de ciencia básica, ¿sí? Bueno, todo este paseo es para decir que de la parte de quienes nos administran, pues sí hay una responsabilidad realmente grande de qué se puede hacer con la ciencia y la tecnología en el país. Ahora, en el caso de la comunidad, yo creo que sí hay cosas muy, muy puntuales que se pueden abordar. Somos una comunidad pequeña, 30,000 en el SNI, como había dicho anteriormente, pero si quitamos a quienes sobreviven en el SNI o están en una situación de estancamiento, pues realmente es mucho menos. Entonces, pero como comunidad yo creo que sí, entre todos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y no sé si me darías el tiempo para hacer algunas precisiones muy puntuales de lo que podríamos hacer como comunidad, ¿no? Para hacer una investigación trascendente. O vamos con William y volvemos Sí, después a comentar. démosle oportunidad a William. Está silenciado, William. Perdón. Es muy amplio el asunto otra vez. Yo creo que hay varias cosas. Sí ha habido, a ver, una parte de lo que mencionabas de la relación con las universidades, las instituciones de educación superior en los estados, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer una planeación y poner incentivos y condiciones para el financiamiento de contratos y de infraestructura y de equipos condicionados a cierto desarrollo en ciencia y en tecnología y en cultura. Y eso no quiere decir que te digan qué tienes que hacer. O sea, no es, pues yo quiero que tú hagas genética y yo quiero que tú hagas química. No, haz lo que quieras, pero hazlo y hazlo bien. Creo que la definición de los problemas y de las soluciones tiene que venir de la propia comunidad. Pretender dirigir el resultado de una investigación desde una cuestión central con un fin que no es la generación de conocimiento mismo es un error gravísimo.
porque vas a desperdiciar recursos, seguramente no vas a encontrar lo que quieres, y vas a tener que volver a empezar. O sea, se tiene que dar de manera muy libre. Además, no sabes de dónde va a venir la solución. Y lo estamos viendo ahorita con el asunto de la pandemia, ¿no? Hay tecnologías de diagnóstico, de tratamiento, que vienen de áreas donde no te hubieras sospechado que era la solución, ¿no? Las mismas técnicas que se usan para el diagnóstico por inteligencia artificial del daño de los pulmones son las mismas de diagnóstico de imágenes en astronomía. O sea, entonces, no sabes por dónde va a brincar la liebre y por lo tanto deberías de financiar a nivel de ciencia básica absolutamente todo. Se pueden poner estímulos tanto para las universidades para hacer eso, como para que las empresas le entren. ¿Por qué no le entran las empresas? Pues porque tienen que pagar una nómina y tienen que rendirle cuentas a sus asociados y a sus juntas directivas y no pueden estar tirando el dinero en algo que no saben qué va a pasar. Tiene que haber estímulos fiscales, tiene que haber un entorno donde se les favorece esta inversión y el riesgo que están tomando al hacer esta inversión. Si no, no se va a poder. Y eso también ha fluctuado muchísimo. Esa voluntad y esa visión de tener eso ha fluctuado mucho. También, evidentemente, hay gente, como en todos lados, que a veces se quiere aprovechar, pero la solución a eso no es evitar que suceda todo, sino tener una rendición de cuentas y una consecuencia si haces algo indebido, no prohibir de tajo todo, que es un poco lo que a veces pasa. Entonces, yo creo que hay caminos. La masa crítica, como dice Gabriel, yo creo que sí produce, la poca masa crítica que hay, sí produce cosas de calidad. A veces en el estímulo y en la evaluación se pervierte un poco el objetivo y el resultado a lo que quieres llegar, pero creo que en general sí podríamos ahorita, después de esta fase de 40, 50 años de consolidación del sistema de investigación, repensar cómo queremos coordinarnos, organizarnos y evaluarnos. Por poner un ejemplo de la evaluación, nos hemos convertido expertos en evaluar el trabajo individual, ¿no? Pero no necesariamente en el trabajo colectivo, en el trabajo de líneas, en el trabajo de laboratorios o de instituciones. Y creo que eso sí es algo que deberíamos de hacer. Y creo que rendiría mejores frutos a futuro para vincularnos con otras áreas de la sociedad que lo necesitan, que el país necesita, ¿no? Pero eso requiere de una discusión pues muy amplia. Parte de esa discusión se dio en los últimos años y creo que se podría retomar, pero como dice Gabriel, ahorita las condiciones son complicadas y la discusión está atorada un poco por cuestiones de restricción presupuestal, de reestructuración organizativa, con la que hay colegas que están de acuerdo y hay muchos con los que no están de acuerdo. Entonces, eso me parece que distrae del objetivo de largo plazo, que debe ser cómo usamos mejor lo que tenemos ahorita. Y la otra cosa que quería comentar es que me parece que después de tantos años, a veces se banaliza lo impresionante que puede ser la generación de conocimiento y los descubrimientos que hay por la masificación de ciertas cosas, de ciertas imágenes, de ciertas tecnologías, ¿no? Lo discutía con alguien el otro día. Las campañas de vacunación hace 50 años y hace 40 años eran una cosa fundamental y si le preguntas a nuestros abuelos, pues la mortalidad y la expectativa de vida era otra. ¿Cuál fue la última vez que alguno de nosotros conoció a alguien que tuvo polio o sarampión o una enfermedad que de veras te pusiera en riesgo si no te vacunabas? Algo que le daba a todo mundo. Esas cosas ya no suceden porque las vacunas son una maravilla. Pero si ya nadie se acuerda que eso es una maravilla y que es una cosa automática como abrir la puerta o abrir la llave y tener agua, entonces no se valora. Ahorita estamos en una situación donde hay grupos que se oponen a las vacunas, ¿no? Bueno, esto es como se ve el mundo sin una vacuna. Entonces, me parece que si no hacemos un clic con eso, de veras, algo nos está fallando, ¿no? Y sí tenemos que ser más vocales en decir eso y en evidenciar eso y en ponerlo en la mesa de la importancia de estos desarrollos continuos, porque no sabes de dónde va a salir el próximo problema y te agarra mal parado si no estás listo, ¿no? Sí, eso me lleva al tema de la realidad. Nosotros estamos en nuestro mundo, más o menos conocemos lo que nos gustaría que hubiera, definitivamente conocemos lo que no nos gusta y no nos afecta, pero creo que a veces también
en esta amalgama de problemáticas y de intereses, a veces perdemos un poco el conecte con la realidad. Y al menos en el contexto mexicano, la realidad es de que la percepción pública de la ciencia, si no es nula, es negativa. Y la percepción de la figura del científico, pues también tiene sus vaivenes, pero definitivamente que en este momento está sufriendo un embate que como comunidad científica creo que nos debe de preocupar. Además, ya tocó el tema Gabriel, tú William, también lo matizaste un poco. Yo diría que existe un desconcierto con respecto a la situación actual de la administración en el ámbito de la ciencia en nuestro país. Entonces, yo quisiera pensar que la única salida no es esperarnos y estar a la expectativa. Quizás esa es y no tenemos de otra, pero yo quiero pensar que no. Entonces, ustedes como representantes del ámbito de la investigación en dos de las instituciones más importantes en el país, en el ámbito científico, para este problema particular, ¿qué consideran que la comunidad científica podemos hacer? El que quiera. ¿Quién quieres que empiece? Levanten la mano. Échale, William. Yo creo que coincido completamente contigo. Yo creo que sí hay un desconcierto y una incertidumbre muy grande. Y regreso al punto de los estudiantes. O sea, truncar. La incertidumbre no es igual para nosotros que para los estudiantes. O sea, nosotros tres, estoy hablando de nosotros tres en concreto, y algunos de los colegas que nos puedan estar oyendo, que trabajamos ya en una institución, pues bueno, si tenemos un problema de 1, 2, 3 años, pues es eso. Si tú truncas la formación de un estudiante a la mitad de una maestría, la probabilidad de que ya no regrese es altísima. Y tú estás truncando el desarrollo de largo plazo, y eso a mí me parece gravísimo. Coincido que la situación ahorita es preocupante porque hay una, pues yo diría una desconfianza de toda una serie de instituciones que se han construido durante mucho tiempo y que la percepción que hay es que esta desconfianza radica, tiene como consecuencia, respuestas de cajón a rajatabla para todo mundo. Y eso creo que no es adecuado nunca. Las generalizaciones no son muy útiles. Entonces, ¿qué creo que debemos hacer? Yo creo que debemos, y ha sucedido algo de eso en los últimos meses o un par de años, si quieres, creo que debe de fortalecerse una articulación mejor a nivel de la comunidad y una comunicación más fluida hacia ciertos actores que están en la posición de tomar las decisiones y que pueden no conocer, pero estar dispuestos a escuchar cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que pretendemos. Y sobre todo darse cuenta que estamos todos en el mismo barco y queremos realmente soluciones y posturas que ayuden al país. Y creo que hay de esos actores, hay que acercarse a ellos y hay que hacerlo visible. Una opción que no diste ahorita que dijiste, la visión que se tiene de la comunidad científica en la sociedad es a favor o en contra, hay otra que puede ser peor, que es la indiferencia. Y creo que esa también puede ser muy grave, porque si no se percibe la utilidad, bueno, pues ya no, o sea, me da igual si son buenos o malos, simplemente no sirven para nada. Y eso está muy lejos de la realidad. Y creo que si no tenemos eso claro, a largo plazo va a ser dañino para el país. Entonces yo diría ser vocales, comunicarlo, articularnos mejor y dar ejemplos concretos de cosas que funcionan. Creo que se han estado dando. Hubo un parlamento abierto esta semana y la semana pasada para hablar en concreto del tema de los fideicomisos en la Cámara de Diputados. Acudieron varios colegas y creo que hicieron presentaciones muy directas, muy concretas y muy bien fundamentadas de por qué es importante esto y de qué estaríamos perdiendo si lo quitamos. Y pues hay que insistir, ¿no? Gracias, William. Gabriel, y de una vez, pues a lo mejor está en tono con lo que ibas a comentar antes, ¿no? De las propuestas, quizá. Adelante. Estás muteado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que debemos proteger a la comunidad para que sobreviva.
y sobreviva bien, ¿no? Y no renunciar a la aspiración de tener una comunidad científica más fuerte. Y ahí sí creo que hay muchas cosas que podemos hacer directamente la comunidad científica. Quisiera ir punto por punto. Primero, yo creo que hay que asumir la actitud de que lo que hacemos es importante, ¿no? Que no nos venza el pesimismo. Y creo que siempre hemos tenido que justificar cada vez que escribimos un proyecto de la importancia que tiene la investigación que hacemos y la importancia que tiene formar nuevos investigadores. No está claro qué tanto interesa actualmente, pero yo creo que a eso no podemos renunciar, ¿no? Entonces hay que evitar, segundo punto, evitar caer en el desánimo y seguir buscando más jóvenes que se involucren en actividades científicas. Y pues para eso yo creo que somos muy buenos, hacer la difusión de nuestro trabajo, las conferencias, participar en coloquios, tener más presencia en los medios y más acción de las academias y de los órganos autónomos que tenemos, ¿no? Algo que es muy complicado, pero que sí es posible hacerlo, un tercer punto, es buscar fuentes alternativas de financiamiento. Creo que estamos muy a la espera de lo que CONACYT nos ofrezca, por lo menos en un área que es la ciencia básica, e incluso parte de la investigación tecnológica que se hacía estaba parcialmente financiada a través del CONACYT, ¿sí? Pero sí creo que nos debemos dar un tiempo para la búsqueda de recursos en el sector productivo y de agencias internacionales, ¿no? Ampliar, por ejemplo, nuestra participación en redes internacionales podría traernos recursos por ahí. Otra que creo que es muy importante es proponer nosotros mismos la agenda de investigación. Creo que siempre estamos a la espera de las convocatorias de CONACYT, ¿no? Y que mientras CONACYT no saque una convocatoria no hacemos nada, ¿no? Convocatorias de ciencia ni convocatorias de postdocs. Y nadie se mueve hasta que eso no sale. Creo que ahí sí tenemos que salir nosotros a mostrar cuáles son los problemas que consideramos prioritarios y difundir su importancia. Esto que comentaba William del Parlamento Abierto, yo creo que hubo una resonancia de todos los participantes en ese foro, sin ponerse de acuerdo para mostrar de qué manera nos iba a afectar el que se eliminaran los fideicomisos, cómo se usan y por qué son tan importantes. Entonces, nos hace falta más vender los proyectos atractivos que generan nuestras instituciones y los investigadores para el conocimiento de la sociedad, del gobierno, del sector productivo y de los otros poderes que han mostrado, parece que están dispuestos a escucharnos. Y eso hay que aprovecharlo, ¿sí? Algo que tú mencionabas y que también comentaba William, ¿no? El combate al pensamiento mágico y las pseudociencias. Creo que nadie lo puede hacer mejor que nosotros para cambiar esa perspectiva que se tiene de la ciencia, a veces como una visión más de cómo entender los problemas y no realmente una visión la mejor que podemos tener, ¿no? Promover la autocrítica y la exigencia en la evaluación creo que también es muy importante, ¿sí? Aquí a lo mejor voy a decir algo muy delicado, pero nosotros en el Cinvestav tenemos un sistema de contrataciones que es muy criticado. Aquí nadie tiene un puesto permanente. Cada 4 años se recontrata al personal un poco en función de lo que ha hecho en esos 4 años, que al final se reduce de lo que ha producido en esos 4 años, ¿no? Y curiosamente, creo que es un elemento distintivo de la forma en que hace investigación el Cinvestav, ¿no? Mantener a la gente siempre activa, ¿sí? Cambiar el sistema de contrataciones. Creo que hacer un sistema de contrataciones por concurso realmente y no hacer de ella una simulación podría beneficiar a la comunidad y sobre todo a los jóvenes más talentosos que tenemos.
Algo que no se ha comentado, pero que yo creo que es muy importante, es profesionalizar el perfil de quienes dirigen las instituciones y la ciencia. Bueno, tú en la Universidad de Colima, William en la UNAM, yo en el CIMBESTAF, aparte de lo que hacemos para administrar la investigación, pues también hacemos investigación, ¿no? Y llegamos aquí sin una formación para hacerlo, como quizá hacen las universidades importantes en el extranjero, que buscan el perfil de una persona para dirigir la investigación o dirigir las instituciones. Formar investigadores con hábitos de que su trabajo trascienda. Creo que aquí hace falta bastante, por lo que veo y en mi institución y quizá en otras, es de que fomentar el espíritu autocrítico, una valoración e identificación de los problemas que son novedosos, el someter nuestras propias ideas a la crítica como algo constructivo, puede hacernos también más competitivos a nivel internacional, más visibles y más difícil de ser afectados. Ya comenté anteriormente, definir un sistema de evaluación que promueva la calidad y la trascendencia de la investigación. Y pues bueno, difundir siempre va a ser, lo que hacemos siempre va a ser algo importante. Yo creo que no hay que olvidar que la enorme curiosidad que nos atrajo para hacer ciencia, la siguen teniendo los jóvenes que nos llegan hoy, ¿sí? Muchos llegamos aquí por lecturas, porque tuvimos un buen profesor en la secundaria o la prepa, o porque participamos en un evento público o en un taller de las academias, ¿sí? Entonces, dar cabida a ese sector de la población que quiere ser ingeniero, científico, hacer desarrollos tecnológicos, pues es una labor social que debería ser muy valorada para crear una sociedad más racional y más feliz. Yo creo que nunca hay que olvidar que el placer que produce conocer y entender puede ser tanto como pues, escuchar música, y creo que nadie cuestiona de que se haga música o de que leer una historia fascinante o lo que tal vez vayamos a hacer después de esta plática, que es tomarnos una cerveza para refrescar la garganta. El conocer es un placer que no debemos olvidarnos que tiene la sociedad siempre. En ese tenor, Gabriel, si me permites interrumpir. Sí, ya terminé. Perfecto, qué bueno. Yo sí creo, y ahora quiero acotarlo ya para finalizar, quiero acotarlo a lo siguiente. Quiero ponerlos un poquito en el spotlight, ¿no? Yo sí creo que ya haya gente que esté pensando en que hacer música es malo o cierto tipo de música. Y yo sí creo que estamos viviendo un momento diferente en cuanto a lo que representamos en el mundo intelectual, en el mundo científico, en el mundo académico. Y sí creo que aparte de todo lo que hemos discutido, que son elementos que me parece podríamos incorporar en ir construyendo una comunidad científica robusta, progresista, constructiva, creo que hoy en este momento, en este instante, necesitamos una guía una organización o un plan para defendernos. Al menos hay ciertos aspectos que a mí me hacen pensar que necesitamos defendernos y en lo inmediato, en lo corto, no nada más pensando en términos del futuro de la ciencia en el país, sino que estamos ante un momento muy peculiar. Si nos acotamos a eso, ustedes en las posiciones que tienen, ¿podrían recomendarnos algo? Bueno, Gabriel lo dijo muy bonito ahorita, ¿no? O sea, yo creo que sí es, de principio, el conocimiento es algo que hay que defender. El conocimiento diverso, la discusión, y no los decretos y las imposiciones, porque eso es lo que alguien considera. Creo que como sector, sí, ahorita que mencionaba Gabriel lo de las convocatorias, ¿no? Como un ejemplo,
pues sí hemos sido bastante bien portados en general, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero creo que coincido contigo que no es el momento para eso. O sea, yo creo que a veces es importante decir lo obvio, porque parece que a la gente se le olvida. Y puede ser muy sencillo, pero de vez en cuando hay que decir lo que es obvio. Y aquí lo que es obvio es que la cultura, el conocimiento, la educación libres y apoyadas por el Estado son importantes. Y si el Estado está dudando de eso, o si piensa que, si el gobierno en turno, no el Estado, está pensando que eso tal vez no es tan buena idea, o que pues sería mejor utilizar el dinero de otra manera, pues, y pensamos que eso es un error, que yo pienso que eso es un error, pues hay que decirlo. Y si eso requiere que haya una articulación más horizontal de las instituciones que lo hacen, porque los canales usuales no lo están reflejando, pues también entonces hay que decirlo. Digo, en todas las instituciones hay una estructura y alguien que es responsable ante la instancia que sigue, ¿no? Para un sector, para una jerarquización, pero si esos canales no están cumpliendo su función o no están siendo eficientes o están haciendo otra cosa, pues entonces los que quedan son los que tienen que decir lo que hay que hacer. Y eso es un proceso también. O sea, creo que no se puede pretender que de la noche a la mañana todo el mundo diga, ¿no? Esto es lo que hay que hacer ahorita, por muchísimas razones. Digo, ahorita nosotros tres estamos y hemos estado cierto tiempo en posiciones de administración científica, ¿no? Cuando no estábamos en la posición de administración científica y estábamos en nuestro laboratorio o nuestra computadora haciendo nuestras cosas y nadie nos pedía todavía administración científica, probablemente lo último que queríamos era que alguien nos viniera a pedir administración científica, ¿no? Y entonces, a eso voy con que es un proceso. O sea, te tienes que convencer, la gente te tiene que convencer y dar cuenta que esto es importante, que esto es necesario ahorita. Yo coincido contigo que el momento puede tener un impacto muy grande a futuro. Y entonces, si lo vemos así, nos organizamos así, entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer. Creo que algunas se están haciendo, pero probablemente hay que redoblar el paso porque hay que reforzar el sistema. No, hay corriente, si no nadas, si te quedas de muertito, te lleva la corriente. O sea, hay que estarle pedaleando y el tiempo que se pierde habrá que recuperarlo. Y ahorita sí estamos en esta incertidumbre con una pérdida de muchas cosas. Gracias, William. Gabriel, ¿quisieras añadir algo? Ya vamos, esta fue mi última pregunta y lo que seguiría es, hay un par de preguntas en Facebook que les quiero hacer, pero si tienes algo que añadir a esto último, por favor, Gabriel, adelante. No, yo creo que nos toca pasar de una actitud pasiva a una actitud más activa, como lo mencioné, proponiendo agendas de investigación, salir a mostrar qué es lo que hacemos y no esperar a que nos vengan las soluciones. Si algo ha dicho muy claro el gobierno ahorita es que le interesan los pobres y que interesa que los científicos compartan sus conocimientos con la población, ¿no? Con la sociedad, ¿sí? Y yo creo que esa es una ventana que tenemos que aprovechar y, como decía William, pues buscar con esos oídos receptores hacernos sentir como comunidad. Muy bien, muchas gracias a ambos. Espero que se la hayan pasado bien y ahora quiero nada más hacer unas preguntas que están sacando nuestro auditorio en Facebook. La idea es que sean pues respuestas así concretas. Voy a hacer la pregunta no a los dos, voy a elegir a alguno de los dos. Aquí no me ponen, bueno, al menos ahorita no he visto una dirigida a alguno, así que yo los voy a escoger. Esta se la voy a hacer a William porque creo que, bueno, ahorita van a ver por qué. Dice, Sujoy Modak nos pregunta, ¿qué tipo de esfuerzos brindan la UNAM y el CINVESTAB para atraer a estudiantes de secundaria o preparatoria a la carrera de ciencias?
¿Esos esfuerzos llegan a lugares fuera de la Ciudad de México? Hay escuelas, talleres para niños y eventos de divulgación dirigidos específicamente a niños. Sí llegan fuera de la Ciudad de México, pero probablemente hay mucho más que hacer y no lo suficiente. Se hace un esfuerzo en línea de varias cosas ahora. Gracias, William. Gabriel, Jesús Hernández Rodríguez te pregunta, ¿qué esfuerzos hacen sus instituciones para generar un ambiente más competitivo en el ámbito científico y fortalecer a la comunidad científica? Esa era para William, la anterior era para mí. Puedes contestar la anterior también y le hacemos esta también a William, no hay ningún problema. Sí, bueno, yo creo que el CIMBESTAF, antes de la existencia del SNI, empezó a definir reglas para la evaluación de su personal académico, que tanto para la evaluación, para otorgarle estímulos como para promoverlos en el escalafón. Y esta, pues, siempre fue muy de avanzada. Consideramos que incluso mucho más exigente que en otras instituciones. Creo que eso es lo que nos mantiene como un centro de investigación de vanguardia en el país, no como una institución como lo es la UNAM, sino como un centro de investigación de vanguardia. ¿Cómo eso mismo repercute en hacer una investigación más competitiva y más visible? No siempre, pero al menos sí tiene eco en un sector de la comunidad que quiere aspirar a las más altas categorías. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, William. Sí, efectivamente estaba apagado. Hay una pregunta de Lorenzo J. Cosme, que se la dejo a William, como estamos alternando. Dice, ¿puede ser que la salida a la pandemia del COVID-19 sea una oportunidad para que la sociedad y el gobierno den una mayor importancia a la ciencia? William. Pues yo esperaría que sí. Ahora sí que si no entendemos con esto, ¿qué esperamos con el cambio climático? Yo esperaría que sí. Hay que articularlo y hay que ponerlo sobre la mesa así tal cual. O sea, así de blanco y negro, sí. Gracias, William. No me gusta leer preguntas anónimas, pero esta se me hizo simpaticona, así que la voy a hacer y esta es para los dos. El espectador anónimo nos pregunta, ¿creen que sería útil que alguno de ustedes tres, ya me incluyó a mí también, ni modo, asista a una de las conferencias de prensa diarias del gobierno y exponer la situación o hacer propuestas, así como para hacer presión y mejor aún de manera pública y enfrente de los medios? A ver, ¿quién quiere ir a la mañanera? Yo no tendría ninguna objeción. Sí, claro, sería poner las cosas sobre la interesante. mesa, pues sí. Entonces creo que un resultado de este foro puede ser una petición pública al gobierno federal de que les invite a ustedes dos a asistir a una de las mañaneras. ¿Cómo ven? ¿Quedamos en ese acuerdo? Vamos juntos. Perfecto, perfecto. Muy bien, espectador anónimo. Marco Tulio dice, ¿qué mensaje se envía a las futuras generaciones científicas con la reducción presupuestal del 75% impuesta? Gabriel, ¿quieres contestar eso? Bueno, que la ciencia no es una prioridad ahora y que su situación puede, de los jóvenes que quieren ingresar en ella, puede ser un poco más complicada, pero que no por ello debe dejar de hacerse.
para los jóvenes. Muy bien, Gabriel. ¿Tú, William, algo al respecto? Piensa que eres un estudiante, piensa que eres, a ver si te puedes acordar, piensa que eres un estudiante me parece un mensaje, me parece un mensaje muy preocupante. O sea, por todo lo que hemos dicho aquí, el mensaje es, esto no es importante. Y si no hay dinero para eso, pues quién sabe si va a haber dinero para eso después, entonces mejor dedícate a otra cosa. La ciencia y la generación de conocimiento no es algo que se hace cuando el país es rico. Los países ricos no lo hacen porque son ricos porque lo hicieron. Creo que eso es muy importante tener el orden de los factores, claro. Claro. Para Marco Tulio y bueno, y para todos los presentes, les comento que uno de los foros que tenemos planeados, ya les diré la fecha, es precisamente con personas que están terminando o acaban de terminar recientemente sus doctorados en el extranjero, personas mexicanas que están haciendo esos estudios sin apoyo de CONACYT, sino a través de ellos conseguir sus propias becas, participando y compitiendo a nivel nacional, y precisamente con la finalidad de ver a través de sus ojos México en este momento. México en términos del ambiente académico y de las posibilidades que ellos ven para desarrollar su ciencia en este país si es que regresaran. Ya les pasaré la información de cuándo son esos conversatorios que creo van a ser muy, muy interesantes. José Clemente Vázquez, que creo es el espectador anónimo, no estoy seguro, dice, justo en esa reunión de la mañanera, ¿cómo les explicarían brevemente el impacto social de la investigación científica? Es muy buena pregunta. Bueno, yo creo que la más palpable, al menos en la UNAM y nosotros somos quizá de una naturaleza diferente, ¿no? Porque el CIMBESTAF no atiende al estudiantado a nivel de licenciatura para abajo. Somos una institución dedicada únicamente al posgrado. Pero sin duda una de las más evidentes es la formación de recursos humanos que ha ido a brindar una perspectiva diferente a la enseñanza en las universidades. Y la importancia de la enseñanza, de la buena enseñanza, de aquello que tienen los científicos por los recursos que estos usan para enseñar, pues es algo que creo que es incuestionable. Ok, muchas gracias, Gabriel. Ya nos aclara José Clemente que él no fue el espectador anónimo, pero de todas maneras agradecemos. Ya queda el compromiso. Voy a lanzar una convocatoria pública para que Gabriel y William puedan ser invitados a las mañaneras por el presidente y puedan ellos ir a exponer estas cosas tan bonitas, ¿no? Que hacemos y que queremos y que a final de cuentas, si no para todos, creo que para un gran porcentaje de las personas que nos dedicamos a esto, aparte de que nos gusta, creemos firmemente que es algo que simplemente ayuda a cualquier país, a cualquier sociedad. Habrá quienes aprovechen para otras cosas, seguro, no puede uno no ver eso, son realidades de cualquier comunidad, de cualquier grupo, pero sí creo que en su mayoría, casi en su razón de ser, la comunidad científica piensa y tiene elementos para justificar ese pensamiento, que su labor es buena para la sociedad. Hay una última pregunta de Facebook y esta es la última que vamos a hacer antes de despedirnos porque nuestros invitados tienen que irse a tomar cerveza. Perdón, están muy ocupados. ¿Qué tan efectivo, nos pregunta Israel Martínez, qué tan efectivo es explicar la importancia del desarrollo científico a políticos que no están familiarizados con la ciencia? ¿Qué tan efectivo es? ¿Puedo? Por favor. Bueno, depende cómo lo fraseas y cómo lo planteas, yo creo. Es cierto que hay que entender que puede haber percepciones o prioridades diferentes de ambos lados de la mesa cuando discutes una cosa así. Hay un impacto
yo creo, económico que se debe de... O sea, si dices esto representa tantos puntos del PIB, la conversación cambia de entrada. Y una parte es esa, pero otra parte también es que la educación y la cultura son elementos de bienestar, y el bienestar es tranquilidad y es paz y es desarrollo. Entonces, hay que buscar una compatibilidad de idiomas y hacer ver al otro por qué esto es importante más allá del interés puramente de curiosidad científica. Pero es un ingrediente de valor muy importante. Y entonces depende cómo lo planteas, pero yo no tengo ninguna duda que se puede plantear correctamente, de manera que alguien que de veras esté dispuesto a escucharlo, lo entienda y lo acepte y entonces actúe en consecuencia. Gabriel, ¿de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo, pero además quisiera agregar que si uno va con los políticos y les dice que hemos publicado 50 papers, graduado 200 estudiantes, asistido a 300 congresos y recibido tantos premios, tiene un impacto nulo comparado cuando tú les explicas que Sinvestaf, por ejemplo, logró hacer la secuenciación genómica del aguacate y la importancia que tiene el aguacate en la economía nacional. Los oídos son mucho más receptivos cuando lo explicas en esos términos. Muy y bien. Es efectivo. Y efectivo, sí. Muy bien, pues entonces vamos a dar por terminado este conversatorio. Quiero agradecerles, William, Gabriel, por la oportunidad de escucharles y de escuchar también las discusiones, las opiniones. Gracias por su tiempo y por apoyarnos en estos eventos. Quiero agradecer a quienes se conectaron y también invitarles a que sigan pendientes de los siguientes eventos que vamos a estar promoviendo. El siguiente es el miércoles 24 de junio a las 8 de la noche, en donde va a haber otro conversatorio titulado Haciendo Ciencia en México, en donde ahora tendremos la participación de 3 personas investigadoras de diferentes partes del país que no están en una posición de administración como nosotros en este momento y que desde luego pues enriquecerán el tipo de preguntas y de discusiones que tuvimos aquí. Entonces, les esperamos, ojalá nos puedan acompañar y pues muy buenas noches. Disfruten sus cervezas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, William. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.